Comenzamos hoy nuevamente en un programa Sí Conversando contigo, Nicolai. ¿Cómo estás, Claudio? Qué gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí para comenzar un nuevo programa hablando de psicología y algo más, porque el programa de hoy viene muy enfocado al tema de surgir, de emprender, la gente que quiere tener quizás su propio negocio. Creo que por ahí está la cosa hoy día, ¿cierto? Sí, y esto de surgir y emprender, porque la palabra emprendedor es una palabra relativamente nueva. Sí. Porque antes uno trabajaba y antes uno se jactaba de llevar 20 años en la empresa. Claro. 30 años en la empresa. A los 18 me puse a trabajar en la empresa y jubilé en la empresa. Claro. F, por ejemplo, u otras. Claro, toda la vida. O sea, claro, mucha gente que convirtió sus empresas, los lugares de trabajo como sus segundas familias por año. Exacto. Claro. Pero ese concepto pues cambió. Sí. Y ahora quien lleva mucho tiempo es como mal mirado porque dice, oye, no te gusta surgir, te quedas siempre donde mismo. Esos conceptos cambiaron. Claro. Y ahí aparece esto del emprendedor, parece, ¿no? Exactamente. Gente que se queda 2, 3 años trabajando, después se cambia de trabajo y después se da cuenta de que no, pues yo quiero emprender, quiero volar con alas propias. Y yo creo que se da mucho eso, el tema de volar con alas propias en este tiempo, ¿cierto? Y da miedo también. Por eso tiene que ver con la psicología y con un invitado que habrá llegado, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver que si estará por acá. Voy a abrir la puerta. Revisa, por favor, si está... Aquí está. Ah, llegó. Ya. Juan Andrés. José Andrés. José Andrés. Pasa, José Andrés. Por favor, adelante. Adelante, por favor. Permiso. Muchachos, Claudio, ¿cómo bienvenido. Muchas gracias, un gusto ¿Cómo estar estás? acá. Muy bien, pues, muy bien. Así en todo. Él es nuestro invitado para esta Sí. ocasión. Vamos a hablar de emprendimientos, vamos a hablar de toda la lógica relacionada a cómo la gente, nuestros televidentes pueden iniciar su propio negocio, pero también desde el enfoque psicológico. ¿Qué significa esto de, por ejemplo, salir del trabajo y empezar a partir muchas veces de cero, ¿no? Así que todo eso vamos a conversar. Pero antes tenemos que ir a su majestad la música, ¿les parece? Exactamente. Vamos a esos recuerdos maravillosos que siempre están ahí en nuestra esencia. Y después conversamos con José Andrés. Muy bien. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My
gusto de la canción? Bonita, ¿eh? Buena, Buena, ¿no es cierto? Sí, pues ¿Te gusta la canción antigua o no? Totalmente. Ya. ¿De qué época, por ejemplo? Escucho de todo, muchos años 60, 70, 80. Ya. O sea, la vieja guardia, digamos. Totalmente. Claro. Sí. Es un poquito la línea nuestra, de nuestro, por lo menos de este programa. Exacto, sí. Sí. Viejitas, pero bonitas. bonitas. Y ahora, ¿qué tenemos? Preguntas. Claro, Siempre en pues. el programa tenemos algunas preguntas que te van a hacer personas que están un poco en esta línea de emprender. Así que vamos a las preguntas. Vamos. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta para el abogado José Andrés. En los emprendimientos me gustaría saber qué nos conviene a nosotros, las personas naturales. Si emprender como persona natural o crearnos una pyme con root jurídico. ¿Qué nos conviene mejor? ¿O depende del rubro? Gracias. Hola, mi nombre es José Luis y yo quisiera hacerle una consulta al abogado y quisiera saber, porque yo soy trabajador independiente y trabajo en el área de la construcción. Yo quisiera saber en qué me beneficia a mí hacerlo legal y formar una empresa. Hay veces que de repente la pega es lenta y no hay como para tener trabajadores o ayudantes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y quisiera saber cuáles son mis beneficios para formar una empresa. Muchas gracias. Aquí están las preguntas, Claro. 2 preguntas que te hicieron, así que te corresponde a ti ahora ir respondiendo un poquito y presentándote, obviamente. Mientras conversan yo, Sí, cómo no. porque tenemos pancito y Sí, cafecito. oye, está muy contundente la mesa hoy día, así que para que ustedes puedan ver en este momento o tal vez tentarse por ahí en sus casas con hacer algo tan rico como lo que estamos teniendo nosotros en nuestra mesa. Bueno, José Andrés, tú eres abogado, ¿cierto? Así es. ¿Cuántos años de experiencia? Ya van más de 10 años. Más de 10 años. Sí. ¿Dedicado principalmente a qué área? Derecho comercial, justamente el trabajo con emprendedores, formalizando sus negocios. ¿Ya? Y también el área de propiedad intelectual, focalizado en temas de registros de marca, por ejemplo, derecho de autor y protección de ideas en general. ¿Cómo llegas entonces al Sírvanse, derecho comercial? sírvanse. Por favor, antes de eso, sí, por favor, sírvanse nomás. Ahí hay café, Sí, gracias. azúcar. Y mientras tanto quería preguntarte lo mismo. ¿Cómo llegas al área del derecho comercial? ¿Por qué te atrajo el derecho comercial? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que comenzando, ¿cierto?, dando las primeras armas en el ejercicio profesional, me tocó asesorar a un emprendedor. Y había visto casos de distinto tipo, básicamente personas relacionadas con casos en materia de familia, en materia laboral, pero el conversar con un emprendedor y tener la posibilidad de ver un poco el entusiasmo que tiene cuando está iniciando un proyecto. Yo lo digo, incluso un poco el brillito en los ojos que tiene esta persona cuando te está contando que quiere innovar y que quiere efectivamente hacer algo que va a cambiar mucho la forma de hacer las cosas actualmente. Fue algo que me caló bien profundo, la verdad. Y yo dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi carrera profesional. Claro. ¿La mitad lleno? ¿Cómo? La mitad estamos bien. Sí, un café más o menos cargadito para comenzar, para comenzar el programa. Muchísimas gracias. Lleno, la mitad. Démosle nomás, que yo creo que llenito. Porque Ya, hay se hace harto caer café. el borgüero. Claro. Sí, para el frío también, que ha estado bien helado estos días. Sí, bueno, y hablando del tema de lo que tú nos señalabas del derecho comercial, tú lo tomaste al final como una vocación de servicio dentro de tu carrera judicial, ¿no? Sí, la verdad es que dentro de los aprendizajes que he tenido en la vida, quizás el más importante es que mi decisión fue dedicarme a lo que me apasiona, dedicarme a lo que efectivamente no va a implicar nunca un decir, oye, qué aburrido lo que me pasó hoy día, o esto me genera cierto rechazo. La verdad Claro. es que en mi caso he buscado dedicarme a lo que más me gusta hacer, a lo que más me apasiona, lo que no consigo la vida de otra forma. Claro. Y por lo mismo, aprovechando de que te tenemos aquí como de invitado, claro, se habla mucho del emprendimiento. Lo habíamos conversado en un comienzo con Claudio, que ha cambiado mucho el paradigma del trabajo. La gente que se quedaba a los 10, 15, 20, 30 años de servicio en una misma empresa, jubilando en una empresa que empezaba a los 18, 19 años como funcionario y termina haciendo carrera. Hoy día cambió todo eso. La gente se va a los 3, 4 años de una empresa y muchos dan el salto, muchas veces al vacío,
de emprender. Así es. Claro. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es emprender en nuestro país? ¿Es fácil, es difícil emprender en nuestro país? Porque agregaría algo ahí, A ver. a lo que tú dices. Porque una cosa es emprender, pero ¿qué se podría entender por emprender? Porque según estadísticas, hay mucho desempleo en estos tiempos, Claro. o empleos informales. Así es. Entonces, podríamos hablar de empleos informales como emprendimiento. Prefiero no estar apatronado y gano más de colero en la feria, que podría ser un emprendimiento no formal. Exacto. O la necesidad tiene cara de hereje y me pongo a trabajar en lo que venga, que también es una necesidad También, real. Sí. ¿Dónde estarían los límites ahí? ¿O cómo alguien puede pasar de estar de colero a tener un emprendimiento en la feria, por ejemplo? Bueno, efectivamente, yo creo que un concepto que ha sido muy, digamos, conversado en el último tiempo es el concepto de la formalización. El concepto de la formalización lo que busca es justamente promover, dar una estructura jurídica, una estructura tributaria también, a cualquier tipo de emprendimiento o empresa. Yo ahí aludo también al concepto tradicional de empresa. O sea, si, parafraseando un poco lo que dice la Real Academia Española, una empresa es cualquier proyecto que supone algún tipo de dificultad y que tiene un fin lucrativo o económico. Claro. Desde ese punto de vista, tener una empresa no es, desde mi punto de vista, tener una SPA o una IRL o una sociedad responsable limitada. ¿Qué son estas cosas? Son las formas de organización jurídica de las empresas. Claro. Efectivamente, la ley lo que promueve es un marco regulatorio a fin de que las disposiciones, las normas y finalmente a través de un contrato esté claro a qué se va a enfrentar un emprendedor, la relación de él con sus socios y con terceras personas. Ese es el objetivo de tener una estructura empresarial, como los formatos que mencionaba recién. Ya, ahora, esto que estás diciendo, a mí me suena un poquito entre chino y japonés, porque dijiste SPA y esas cosas. Sí. Y yo algo sé de esa sigla, pero yo la asocié desde mi punto de vista en el orden de SPA, no sabía que era, yo pensaba que era SPA. Es decir, la gente que va a relajarse. Exacto. Claro. Pero después me sirvió a mí para ver el orden de los filósofos. Sócrates, después el discípulo Platón, y después viene Aristóteles. Muy bien. Entonces, esas siglas que nombraste, para la señora que está ahí viendo el programa en este momento, Claro, que está vendiendo cuchuflí, está preparando, no sé, pancito amasado, ¿qué significa todo eso? Bueno, como les comentaba, son formas de organización jurídica a través de un contrato, que es un estatuto, donde se disponen básicamente todas las normas esenciales respecto a quiénes son las personas socias que van a iniciar este camino de emprendimiento, a qué se va a dedicar esta empresa, regulado en su objeto social, también comúnmente denominado los giros de la empresa, ¿no? Y efectivamente los que yo les mencionaba son los formatos más comunes en Chile. Tradicionalmente la sociedad de responsabilidad limitada era el formato que utilizan las empresas familiares. Es decir, vamos a regular la relación que tengo, la empresa de transportes que tengo con mi hermano. Y ahí surge Hermanos Cornejo Limitada, por ejemplo, que es el nombre más común, ¿cierto?, de las empresas en Chile. Pero frecuentemente recientemente quiero decir, surgieron dos formatos que son bastante más flexibles, que es la sociedad por acciones. Eso es lo que quiere decir la sigla SPA, con P siempre minúscula, si no sería efectivamente un SPA, como usted lo dice. Y la otra es la EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Lo interesante de estos últimos dos formatos es que le permiten a cualquier emprendedor poder iniciar una empresa sin tantos formalismos o solemnidades legales. En este caso, si tú eres la única persona a cargo de tu proyecto, de tu empresa, y no tienes socios, ya no tienes que buscar, por así decirlo, un socio forzado, lo que tradicionalmente se dice como un palo blanco, de poder armar la empresa. Eso no tiene sentido hoy día porque tenemos formatos que se adaptan a la realidad del emprendedor individual, como lo es la empresa individual de responsabilidad limitada. O sea, eso significa menos burocracia al momento de constituir una empresa. Totalmente. De hecho, los formatos tradicionales de organización jurídica, ¿cierto?, eran las sociedades.
Y técnicamente la IRL no es una sociedad, es una empresa, que es una suerte de mezcla entre iniciar actividades como persona natural y formar una sociedad. Claro. Es un punto intermedio. Ahí un poco, parafraseando también una de las preguntas que escuchamos recién, el emprendedor decía persona natural con inicio de actividades o empresa o sociedad. Y la verdad es que efectivamente depende mucho de muchas situaciones, pero lo principal es saber si acaso estás solo o estás acompañado. Si tienes algún socio, son 2 o más personas, ya se nos abre un poco las opciones de qué formato pues te puede convenir. Y los parámetros claves siempre son la cantidad de socios, el giro o el rubro de la empresa y, bueno, formas de administración y demás reglas en fondo como de proyecciones un poco de esta empresa. No es lo mismo una empresa que se crea con la intención de hacer un negocio y aprovechar un momento en particular que una empresa que se crea con fines de innovación profunda y que uno sabe que es un proyecto que va a llegar mucho más allá, quizás incluso de mi vida profesional. Claro. Y para eso siempre hay un formato que se va a adaptar mejor a las necesidades de ese emprendedor. Para los que están recién comenzando, para alguna persona que quiere hacer su propia empresa o que tiene sus socios, ¿qué es lo que recomiendas tú para comenzar? Bueno, yo creo que lo primero es informarse, porque efectivamente constituir una empresa tiene cosas muy positivas, muy favorables. Primero, al constituir tu empresa te permite limitar la forma de responder ante un posible incumplimiento. Nadie está libre que cuando genera un negocio, este negocio pueda no irle bien. Y eso te va a traer ciertas deudas y ciertos incumplimientos contractuales con tus proveedores o clientes. Ante eso, el solo hecho de tener una empresa de inmediato limita tu responsabilidad al monto del aporte en el capital, que esto tiene que ver un poco con lo que se definió en un principio respecto a cuál va a ser tu inversión inicial en la empresa. En palabras sencillas, solo por el hecho de tener una empresa, si tienes algún problema con tu negocio que genere incumplimiento, no va a estar afecta tu casa, tu vehículo o tus bienes personales, que es tu patrimonio personal. Entonces, para nuestra amiga que está ahí viendo el programa en la casa y que, como decía, vende palmasado y está temerosa y le llama la atención esto y tiene beneficio, dices tú, por ejemplo, si esta señora que vende palmasado, tu amiga, y vendes 100 palmasados y te tienes que endeudar en la harina, qué sé yo, y la levadura, en fin, y ese día no te pagaron porque hubo una tormenta en los clientes y te quedaste con todo el pan y te están cobrando la harina que compraste no sé cuántos sacos. Ella tiene, si la demandan, va a tener que pagar con el cuadro que tiene en la casa, con el termo, con la taza, con el celular, con todo eso. Exacto. Si tengo una empresa, en la empresa yo digo, mire, yo tengo de fondos 200.000 pesos. Exacto. Por lo tanto, si me demanda la molinera porque no le pagué los sacos de harina, me tendría que pagarse de los 200.000 pesos que tengo aquí. Exacto. Y no de lo que está acá. Correcto. Ya. Ese es el primer beneficio de constituir una empresa. El segundo probablemente esté relacionado con el orden. Uno cuando es emprendedor tiende a confundir los ingresos que genera personalmente. Por ejemplo, si presto servicio, yo soy abogado y mucho tiempo hice ejercicio libre de la profesión emitiendo boletas de honorarios. Pero desde que tengo una empresa, los ingresos que se generan son de la empresa. Y muchas veces se produce un tema financiero básico, que es decir, oye, no confundir mi sueldo con los ingresos que entran a la empresa. Entonces, tener una empresa te permite, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria exclusiva de la empresa, Claro. no relacionada con tu cuenta personal, para que efectivamente no se confundan tus gastos básicos Así es. con lo que significa mantener una empresa. Si tú tienes que pagar una oficina, si tú tienes que comprar recursos, comprar efectivamente materias primas, esto está afecto a toda una, digamos, estructura que tiende a ser beneficiosa para el emprendedor. Entonces, yo creo que yendo al fondo de las preguntas, depende mucho del momento en el que tú estés respecto a emprender y depende mucho a qué te dediques, para ver si en definitiva te conviene uno que otro formato empresarial o quizás te conviene iniciar de forma independiente y luego planificar la constitución de la empresa en una fecha en la que ya poseas la inversión necesaria para poder hacerlo.
Yo creo que la principal dificultad que tiene constituir una empresa en Chile es la inversión y el tiempo de tramitación que te puede tomar. Claro. ¿Cuántos días aproximadamente demora el tiempo de tramitación para la constitución de la empresa? Bueno, esa también es una muy buena pregunta porque se responde en parte con uno de los sistemas de registro que tenemos en Chile. Claro. No sé si has escuchado hablar de Empresa en un Día. Sí. Bueno, Empresa en un Día es uno de los dos sistemas de registro de empresas que existen en Chile y efectivamente vino a cambiar toda la forma en cómo tradicionalmente se constituían las empresas, que era un proceso un poco largo, tedioso, con varios trámites. Hoy día efectivamente es posible constituir tu empresa en los formatos que les conversé hace un ratito en un día. Claro. O en un par de días, o en lo que nos tome en el fondo generar o apoyar a un emprendedor con la redacción del borrador ajustado un poco a lo que necesita. Pero efectivamente es un proceso de... Hay que distinguir acá la constitución legal de la apertura completa de la empresa. La apertura completa también incluye lo que comúnmente uno ha escuchado, que tiene que ver con el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Y finalmente una habilitación a facturar para poder efectivamente llevar tu control completo de la empresa. Y en eso del Servicio de Impuestos Internos hay gran temor, porque ahora si depositan en mi cuenta y después de no sé cuántos depósitos me van a cobrar no sé qué cosa, sí. Y la señora que sigue vendiendo pancito, antes le pedían que hiciera transferencia, ahora ya no usa la cuenta Ruth porque va a quedar la escoba. Pero por un lado, varios bancos están ofreciendo cuenta corriente gratis. Entonces, si tengo una empresa, me van a ofrecer rápidamente y gratis una cuenta corriente, que eso es muy fácil ahora. Claro. Los bancos están en esa línea. Pero, ¿qué beneficios tiene que yo tenga que, de los 100 panes que vendí, pasarle todos los meses plata al Servicio de Impuestos Internos si es mi plata? ¿Cómo se entiende eso? Que la persona va a sentir que está perdiendo. Es decir, ¿cuál es la gracia de eso? Eso, claro. ¿Qué gana? Ah. Bueno, efectivamente, toda esta premura o esta intencionalidad de que la gente se formalice a raíz de las últimas leyes no es algo nuevo, primero, es algo que siempre ha existido. La informalidad hace también mucho daño a otros emprendedores que han hecho todo su trámite, digamos, en regla, que han realizado algún tipo de inversión y que en definitiva tienen ciertos costos para funcionar. Cuando tú estás, ofreciendo servicios a nivel informal y no estás pagando tus impuestos, no estás invirtiendo para profesionalizar un poco tu negocio, se produce una suerte de competencia desleal, por así decirlo, con quien efectivamente sí está pagando todo lo que necesita para poder cumplir con su objeto o giro. Entonces, históricamente ha habido cierta tolerancia con este tema, pero la idea es que las cuentas sean claras para todos. Y finalmente, el hecho de que tú te formalices, como les decía recién, no solamente te permite que tu patrimonio personal no esté afecto, ¿cierto?, a cualquier tipo de incumplimiento o demanda, también te permite ordenar las cuentas para que en el fondo tu servicio sea más profesional y efectivamente puedas planificar y ir creciendo profesionalmente con tu negocio. Y también permite, entre otras cosas, el tema de acceder a beneficios tributarios. Cuando tú estás formalizado, hay una serie de beneficios tributarios a los que puedes acceder. En definitiva, lo más común, que es el IVA, ¿no?, el impuesto que grava todos los bienes y ahora también servicios, no es algo que tú tengas que, por así decirlo, pagar de tu bolsillo. Yeah. Es algo con lo que tú siempre puedes un poco jugar, en la medida en que si tú haces compra, estás comprando algo con un cierto IVA, y si tú haces venta, se descuenta ese cierto IVA. La empresa, técnicamente hablando, funciona como un agente retenedor. Todo eso no lo pagas de tu bolsillo, tú simplemente estás facilitando al Estado, ¿cierto?, el retener ciertos impuestos para luego pagarlos cuando corresponda. No todo eso es un costo mayor directamente para ti. Esto es un orden, es una estructura, y como les comento, tiene por objetivo final que los negocios puedan tener las herramientas para crecer, para proyectarse y para generar más utilidades. Y por otro lado también está el beneficio práctico, que es como un chanchito que uno va todos los meses juntando plata y en abril te devuelven la plata reajustada. Exacto. De lo que uno fue ahorrando, lo que fue depositando, lo que fue declarando en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, es un chanchito que se acumula ahí en abril o mayo. No, me llegó en mayo porque no sé qué pasó, pero te llega una platita que te salva y que son tus ahorros. La plata que tú fuiste declarando, te hicieron una retención y después te la entregan según lo que corresponda, según el tramo en el que estés, con
Pero lo otro también es que también uno ahí está pudiendo tener ISAPRE, está pudiendo tener lo otro, ¿cómo se llama? Previsión. Claro. Seguro de cesantía, prestaciones laborales, seguro de accidentes, en el fondo laborales. Efectivamente, tú el hecho de tener tu propia empresa también te permite en un momento como, tener una figura en la cual te puedes contratar y pagarte un sueldo. Y eso, como les comento, para mí el principal beneficio tiene que ver primero con el orden, porque el emprendedor que parte solo y que sigue en la informalidad lidia mucho con eso. Me ha tocado verlo. Nosotros trabajamos mucho en mi empresa con Cercotec y nos toca conversar mucho de estos casos con diferentes emprendedores de diferentes rubros. Y efectivamente, uno de los mayores problemas que existen es el hecho de que cuesta muchísimo el profesionalizar la empresa. Y eso, como les comentaba, implica de que el emprendedor se va demorando, va trabando y va diciendo, oye, el emprendimiento no me funciona. Pero para eso hay buenas prácticas y hay ciertas herramientas que tú puedes utilizar para que en el fondo puedas llegar al objetivo que estás buscando, que siempre tiene que ver con la mayor generación de utilidad y mayor beneficio para ti y los que trabajan contigo. Bueno, ¿y cuáles son esas herramientas que los emprendedores pueden acceder en este momento? Bueno, yo creo que aquí algo también que recuerdo haber conversado en alguna oportunidad con don Claudio, tiene que ver con que el camino del emprendedor tiende a ser muy solitario. En el fondo, tú te enfrentas a algo que es un mundo generalmente desconocido, al que muchas veces te cuesta encontrar información. Y para eso creo que el apoyarte en ciertas redes es clave. Yo siempre recomiendo la instancia gubernamental que es Cercotec. Cercotec, a través de diferentes centros de negocios, entrega asesoría gratuita para los emprendedores, para que ellos puedan, en definitiva, formalizarse, para que ellos puedan profesionalizarse, no solamente a nivel de estructura legal, sino también a nivel de estructura un poco de procesos y de contable, tributario. Básicamente existe esa herramienta y uno puede acceder. También hay diferentes organizaciones y fundaciones a las que uno puede acceder que no tienen un costo relativamente alto para una persona que está pensando en iniciar su empresa o una persona que ya tiene un cierto tiempo, digamos, trabajando con su empresa, pero que está pensando en formalizarse. Y la recomendación siempre es buscar en una inversión básicamente de apoyo legal y contable. Muchas veces uno dice, oye, que tener un abogado, ¿cierto?, es algo difícil o complejo para mi realidad. Pues la verdad es que no siempre lo es así. Nosotros conocemos, nosotros trabajamos mucho con emprendedores en mi empresa y también conozco muchas otras empresas que se dedican a apoyar emprendedores a través de herramientas que están a su alcance. Y finalmente la inversión es algo natural para cualquier empresa. Si tú no inviertes, es muy poco probable de que tu empresa crezca y se profesionalice. Por tanto, también pensar o incluir dentro de la planificación el realizar una pequeña inversión de acuerdo a lo que tú estás generando para poder permitir que esto te siga generando aún más a futuro, no sé si me explico, es sin duda un aspecto clave de la mentalidad del emprendedor. Y bueno, tú habías dado un adelanto respecto a los errores que se cometen al momento de partir. ¿Qué otros podemos detectar? Porque yo sé, claro, la idea es que la gente pueda cometer menos errores, no cometer, digamos, que no estamos para decir no cometan errores, porque siempre van a haber errores, pero la idea es que sean muchos menos al momento de partir. Exacto. ¿Cuáles son los que podemos detectar y los que siempre son frecuentes a la hora de partir como emprendedor? Sí, bueno, como bien dices tú, los errores son vitales para el aprendizaje, yo creo que en todo orden de cosas. Claro. En materia de empresas no es la excepción. Quizás los errores más comunes que cometen los emprendedores dicen relación con el asociarse con otra persona para la realización de un negocio sin regular las condiciones de esa asociación. Es decir, nosotros mañana decidimos levantar un negocio y te digo, oye, tengo un dato para importar productos de China. Y tú me dices, oye, ya, pues démosle, yo pongo la inversión inicial, tú te haces cargo de la gestión y nos vamos después 50-50 las utilidades que esto genere. Tiene sentido, cuando es una buena oportunidad. Tengo un dato que dice, que asegura que es una buena oportunidad y que esto en el fondo no puede salir mal. Bueno, ¿qué tiende a pasar cuando nosotros no escrituramos ese acuerdo y no le damos, cierto,
un formato de contrato que el tema puede fallar de muchas formas. En la ejecución, en la entrega de los recursos para la inversión. Puede pasar de que la importación nunca llegó a Chile, porque no sé si uno de estos días un barco se hundió que traía productos de Temu. Bueno, hay muchos imponderables. Y es fundamental que nosotros, cuando estamos con este mismo entusiasmo de hacer un negocio, nos sentemos a conversar y a regular estas condiciones. A través de un formato societario, puede ser un contrato base, pero básicamente es escrituremos lo que hemos acordado. Porque el no hacerlo, ¿qué es lo que pasa? Genera todo tipo de conflictos personales. Nosotros éramos amigos, lo más probable es que dejemos de serlo. Claro. Y lo más complejo es qué pasa con los montos invertidos. Entonces, yo entiendo que muchas veces los negocios se hacen en base a una relación de confianza, que es lo natural y lógico. Yo no voy a emprender con alguien que no confío en él. Por supuesto. Pero el momento propicio para regular, o sea, para conversar qué va a pasar cuando no nos llevemos bien o cuando se pierde la confianza, es justamente ese momento inicial, cuando la confianza está plena, digamos, entre ambos. Come y toma. Vamos un poco hablando de esto, Sí, para que tenga tiempo este chiquillo de por poder supuesto. alimentarse, pero Se lo ha hablado mucho. estamos hablando de la frustración en alguna medida. ¿Cómo se maneja la frustración? Porque Claro. si uno piensa, tal como dices tú, José Andrés, invierto ya, Nico y yo nos ponemos en un negocio, pero puede que no nos vaya bien. Y lo más probable es que yo te culpe a ti o tú a mí. Entonces también hay, como decías tú, ciertas reglas que el formalizar nos permite movernos legalmente en qué hacemos con lo poco que nos quedó. Claro. De la inversión de 5 millones nos quedan 300.000 pesos. Ujú. Y no es que yo trabajé más, no es que tú trabajaste más, entonces 150 para cada uno. En fin, eso es lo que permite la formalización, poder distribuir lo poco que quede, pero además la frustración está siempre. Entonces, ¿cómo se maneja la frustración? El sentir que a lo mejor perdí ahora y perdí ayer, es como de repente en el casino un poco. Es decir, Claro, hay que claro. cómo manejar la emoción para tener un proyecto, una razón, que Claro. es como la vida misma. Es decir, uno podría quedarse en la casa durmiendo y no voy a trabajar, pero el ir a trabajar es precisamente usar la razón. Tengo que ir a trabajar porque tengo que mantener la familia. Es decir, soy el director de colegio, Claro. no soy el alumno que se quiere quedar durmiendo. Entonces, en lo que tú estás planteando, José Andrés, hay toda una lógica y una razonar el proyecto por sobre las emociones y estar con esa mirada de que si falla, ¿qué hago? Entonces, amigas, amigos, ¿cómo manejamos la frustración? Sí. Porque acá es lanzarse, como dijiste tú al comienzo, lanzarse al vacío. Claro. Es decir, Ojalá que la piscina tenga agua, por supuesto. y me dijeron que el paracaídas se abre. Sí, pues. Y Eso me también. tiro. También. Entonces, pero no se abre todavía, y van quedando menos metros y todavía no se abre. Claro. Y se abre a los pocos metros y me he hecho tremendo golpes, pero no me morí. Entonces, hay emociones, hay tensión, hay un montón de elementos que de repente uno dice, muchas gracias por el tema, muy bonito, pero sigo en lo que estoy. ¿Quiénes son los que se enganchan en esto? ¿Quiénes son los que cualquier persona? Hay que tener ciertas agallas, hay que tener cierto coraje, una visión de futuro, tengo que ser porfiado, obstinado, porque también me puede jugar en contra, pero a Claro. lo mejor hay que tener también ser porfiado, decir, no, yo sigo, y perdí, vuelvo a perder, pero sigo. Totalmente. Es como en el casino, el tipo pierde Exacto. y sigue, y por eso pierde toda la fortuna. Sí, sin duda, una de las cosas que uno siempre más destaca de los emprendedores exitosos cuando dan sus testimonios es que tuvieron que desarrollar la habilidad de la persistencia, de un poco lo que uno dice, ser obstinado quizás, ¿no? Porque te está yendo mal y porque te cuestionas mucho quizás, pero el volver a intentarlo y no rendirte si tu visión es clara y si en el fondo sabes de que tienes las herramientas para lograrlo, creo que es algo clave. Detengámonos ahí, porque vamos a una pausa porque habría que ver también la publicidad, lo de las redes sociales, cómo apoyan Claro. en esto, porque si uno para avanzado, pero solo lo saben los vecinos. El famoso marketing digital. Que Exacto. está muy en boga. Vamos a una pausa entonces, amigas, amigos, y continuamos aquí hablando de esto que tiene que ver con la empresa, con
iniciar tu vida de una forma distinta, pero con una emoción controlada. Y vamos, bueno, vamos. Así es, ya volvemos. Aquí estamos de nuevo hablando de este tema, como decías tú. Sí, es un tema el emprendimiento, ¿no? Sí, como lo señalábamos en un comienzo, hay mucha gente que está dispuesta a volar con alas propias. Y aquí le estamos enseñando buena parte de cómo volar con alas propias, pero también desde el punto de vista psicológico. Nos habíamos quedado en el bloque anterior, Claudio, sobre el tema de la frustración, que vaya que es importante tener una cierta tolerancia a esta frustración, porque hay gente que dice que tira la esponja y dice ya no sirvo como emprendedor, y otro lado que, como decía José Andrés, nuestro invitado, el tema de la persistencia, esto de si no funcionó una vez, va a funcionar 2, 3, 4, 5 veces. Entonces es un tema también psicológico el hecho de ser emprendedor, ¿no? No es fácil emprender. No es fácil porque me arriesgo o no me arriesgo, claro. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Sí, pues. Entonces eso cobra mucho significado en estas empresas que uno quiere emprender, en estos desafíos que me pueden llevar a cero. ¿Y qué pasa también? Entonces, tú querías plantear un poco eso y otra parte que viene con esto también agregado. Sí, yo creo que cuando estás, digamos, teniendo quizás no los resultados esperados, estás dudando si seguir adelante, yo creo que es fundamental siempre buscar ayuda. Creo que si bien el camino es muy solitario, el emprendedor, es clave buscar apoyo en quienes han vivido una experiencia similar a la tuya, o en las, como conversábamos hace un ratito, las redes, ¿cierto? de apoyo a los emprendedores. Por lo mismo, bueno, nosotros como parte del proceso de formalización siempre buscamos que haya una visión global de qué es lo que implica aperturar una empresa. Si bien tú puedes generar el estatuto de tu empresa, la constitución legal en un día, como lo conversamos hace un poquito, esto tiene una serie de otras etapas y hay una serie de otros aspectos relacionados con esto. La parte tributaria es clave, ya lo hemos conversado también, y luego de esto hay una serie de trámites que los emprendedores tienen que realizar para buscar tener su habilitación para funcionar comercialmente. Se habla de la patente municipal, ¿cierto? La obtención de un domicilio, para efectos tributarios. Y algo que cada vez tiene más importancia, sin duda, es la elección del nombre de tu empresa o negocio. Y eso es lo que se conoce bajo el nombre de las marcas comerciales. Claro. Y por lo mismo quería preguntarte, porque hay gente que cuando empieza a emprender, Claudio, José Andrés, va a internet, forma la empresa, pues lo que tú señalabas, la empresa en un día, sociedad por acción, empresa individual, y registra el dominio, el famoso .cl. Claro, el emprendedor dice, no, ya está lista la marca, la tengo registrada. Exacto. Pero eso es solamente podríamos decir, es como la punta del iceberg de esta marca, porque de repente llega otro emprendimiento de la misma marca, pero tenía una cartita bajo la manga, que era el registro a través de propiedad intelectual. Y ese es también otro de los errores que cometen muchos emprendedores, que creen que con el .cl, con el .com, con el dominio en internet, tienen registrada la marca. Correcto, ahí también, bueno, es uno de los errores más comunes. Lo que tiende a hacer un emprendedor cuando comienza con su empresa es, como tú bien dices, a reservar, a inscribir su dominio en nic.cl. Y también, bueno, cree que al constituir legalmente su empresa y al ponerle ahí en el nombre o razón social un cierto nombre, ya está cubierto o ya está, digamos, libre de utilizar esa marca. Pero la realidad es que eso no es así. La única forma en que tú te hagas dueño de la marca que construiste o que creaste, por el nombre y un logo, si es que tienes, es a través del registro de la marca comercial que se hace en el INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Claro. Esa es la única forma de que tú tengas la titularidad, digamos, el dominio de ese derecho, de tu nombre y logo. Y una vez que ya tengas registrada tu marca, puedes ir a reservar el dominio NIC o un .com si lo estimas pertinente, y crear las cuentas de redes sociales, que también comenzábamos por ahí, es algo natural del proceso, pero ya sabiendo que lo tienes protegido. Entonces, yo aquí hago una analogía muy básica, que es básicamente el error que se comete, es invertir en algo ajeno. O sea, mientras no sea tuyo, es algo ajeno. Imagínate que en tu casa arrendada,
le haces un segundo piso, un quincho, un estacionamiento bonito, el dueño te va a decir en cualquier momento, mira, fantástico todo lo que hiciste, Claro. pero otra persona me ofrece más, así que llegamos hasta fin de mes, ha sido un gusto. Lo mismo te puede pasar con tu marca y con tu empresa. En definitiva, han habido casos muy bullados de este tema, en donde se les obliga a ciertos emprendedores o empresarios a dejar de usar la marca en la cual han invertido mucho tiempo por no haberla registrado a tiempo. Claro. No sé si tú te acordarás, José Andrés Claudio, ¿te acordás del caso de la miel Gibson? Y que generó bastante ruido, no solamente en nuestro país, sino que también fue fuera de nuestras fronteras, porque también llegó a oídos del propio actor Mel Gibson, que estaban ocupando su imagen y la marca que obviamente se hace una analogía, claro, a este producto. Es un caso muy emblemático del tema de registro de marca, porque esto va más allá, no solamente de Chile, sino que también esto también puede llegar a otras partes del mundo. Totalmente. Fue un caso muy entretenido, digamos, para nosotros que nos dedicamos a esto, muy bullado, el cual nos ha tocado conversar en varias oportunidades. Y la verdad es que refleja lo que tú bien dices, en el fondo, que son los errores más comunes que se cometen cuando se crea una empresa o una marca asociada. Y en definitiva, si bien los registros tienen alcance nacional, hay límites al momento de crear marcas. En principio, tú no puedes utilizar marcas ajenas. Si hay otra persona que ya tiene registrada una marca, tú no puedes utilizar parte de esa marca en tu marca. Por ejemplo, tampoco puedes usar palabras exclusivamente genéricas, porque lo que estás buscando con esto es retirar ciertos conceptos del mercado para que te los asignen de forma exclusiva. Y eso es lo que busca el registro de marca. Decir, esto es mío. Es la distinción de otros. Exacto. Y lo que pasó en el caso de Mel Gibson particularmente fue que la emprendedora, si bien hizo un ejercicio creativo muy interesante, porque finalmente estaba jugando un poco con nuestro subconsciente, al decir, Mel Gibson me suena, por el actor. O sea, hay una referencia quizás un poco explícita, pero que el principal problema no estaba en el nombre, sino que en los aspectos visuales de esto. El etiquetado de la miel tenía explícitamente una imagen del actor australiano. Así es. De hecho, en parte de la película Corazón Valiente. Sí. Allí se estaban pasando a llevar derechos, digamos, de propiedad intelectual, de los estudios cinematográficos y también los derechos de imagen del propio actor. El error, como te comento en ese caso, no fue el crear este ejercicio, digamos, creativo de decir, jugar con las palabras. Exacto. No era el tema de jugar con las palabras, sino que efectivamente el problema era usar la cara del actor. Claro, la imagen. Y lo que le pasó a esta emprendedora fue que efectivamente le llegó una carta de los abogados de Mel Gibson. Uno todavía no sabe si el actor estaba enterado o no, pero los abogados de Mel Gibson, encargados de resguardar sus derechos y en el fondo el patrimonio del actor, le dice a la emprendedora que tiene que cambiar su etiqueta. O sea, en el fondo lo que se estaba ocupando era la imagen propia. Por ejemplo, yo me acordaba de otros ejemplos. Superpan, que era todo alusivo al superhéroe, a Superman, y que era una panadería, y tuvieron también que cambiar la imagen y todo lo demás. Y Star Wash, que era una empresa, o sea, mejor dicho, un emprendimiento de lavado de autos que también ocupaba toda la temática relacionada a la Guerra de las Galaxias. Exactamente. Y ahí, bueno, es decir, el juego de palabras no hay problema, porque es otra cosa. Es la imagen. Es la imagen. Hay ciertos límites. Como lo conectan. Sí, hay ciertos límites, don Claudio, ahí, pero en principio, en el caso de Mel Gibson, estaba en el límite de lo permitido, por así decirlo. En el caso de Star Wars ya era más complejo porque también había una similitud fonética con Star Wars. Claro. Y puntualmente el mayor error que ellos cometieron fue personificar y utilizar toda digamos, los personajes, la escenografía, el tipo de letra, incluso en el logotipo de la marca que pertenecía a Disney en ese momento. Entonces, la lección que uno siempre saca de esto es tener mucho cuidado y mucho ojo en los límites al momento de crear una marca. Básicamente, tú no quisieras en el fondo que aparezca alguien y a su marca le ponga tu nombre y apellido, por ejemplo. Claro. O sea, están obviamente pasando a llevar un derecho. O si tú creas, no sé, si creamos acá una marca de este programa, en el fondo, bueno, paréntesis, aquí hay dos marcas muy buenas. Sigue Conversando tiene una estructura de un acrónimo, donde estás mezclando dos palabras para generar una nueva. Y ISB es una sigla, ¿no? El del canal que nos acoge es una sigla, en cuyo caso, fíjate que en ambos ejercicios lo que tenemos es
una creación conceptual. Claro. Una creación conceptual que es algo totalmente novedoso. Sería diferente que si el programa se llamara Conversación de Psicología en Televisión. Realmente es algo demasiado Muy genérico, sí. y que no cumple el objetivo de que se pueda dar un derecho exclusivo sobre eso. Claro. Porque cualquier otra persona que pueda hablar de psicología conversando en televisión entraría en conflicto. Entonces, las lecciones de este tema son siempre buscar lo novedoso y buscar lo creativo. Claro, es un tema de ese, el de la frasca, que siempre buscar un concepto que sea único, ojalá auténtico, y empezar a desarrollar toda la creatividad, ¿no, Claudio? Así es, pero vamos a una canción. Sí, vamos a una canción, sí, por supuesto. Nos falta la segunda canción del programa. La música también inspira, Sí. en estos procesos. Así Pues que... nos relajas, estamos viendo que se nos hunde el barco. Exactamente. Vamos. Ahí estaba la canción, canciones añejas, pero no tan añejas. No, son canciones que están en el, como decimos en el éter permanentemente, pero también que mucho en la memoria colectiva, porque son canciones que van de generación en generación. Y aquí Felipe tiene la gracia de
sacudirla, sacarle las telarañas, las Claro. colillas y quedan como nuevas. Así que- No, claro, remasterizada, con sonido hi-fi. Exactamente. Claro. Oye, Claudio, quería preguntarte respecto al tema del apoyo psicológico. ¿Qué tan importante es para los emprendedores o emprendedoras el apoyo psicológico en este proceso? Y tal como lo ha planteado José Andrés, todo lo que hacemos tiene que ver con nosotros, con las emociones, con las cosas de cómo las entendemos, nos proyectamos, con la autoestima, con el miedo o no miedo a atreverme, con las seguridades personales, en fin, hay un montón de elementos personales psicológicos que se juegan en esto. No es solo decirlo, porque si no seríamos todos emprendedores o no habría ninguno. ¿Por qué algunos sí y otros no? Porque algunos logran y son porfiados. Y además también cuando conversamos esto, la familia. Porque puedo estar solo tratando de emprender y nadie cree en mí. Exacto. Se hace mucho más difícil. Es frustrante, sí. Es frustrante Sí. porque además porque si fracaso, toda la familia se va en contra. Exacto. Sí. Entonces si están todos haciendo pan amasado, del más chico al más grande, y todos vendiendo y en las redes, y el más chico lleva al colegio para vender en el curso, y en fin, sentimos que todos tenemos que jugarnos al 100%. Un poco la cosa de los migrantes, sea el país que sea, que llegan obligadamente a ganar, porque si pierden se mueren. Claro. Entonces, ¿cómo de repente poner un montón de emociones entre paréntesis? Como decía Humberto Maturana, un biólogo filósofo, dejar la razón, ¿no?, y la emoción entre paréntesis, para poder ver cómo me meto en una carta GAN, en un organigrama, en una planificación, pero para eso hay que estar muy consciente en lo que me estoy metiendo, porque aquí tú lo cuentas en simple, pero otra cosa es estar ahí, jugándomelas, haciendo algo. Por eso creo que primero, si alguien se lanza en un proyecto como este, como decías tú muy bien, José Andrés, tener el apoyo de otros que les ha funcionado bien, regular o mal, meterse, hay un montón de información por muchas partes para ver cómo lo están haciendo, sentir que sí he logrado cosas en la vida, tener, no sé, para los hombres, tener una polola no es fácil. No es fácil en nuestra cultura. A nosotros nos toca salir a buscar chiquillas. Muy pocas veces, ahora cada vez más sí, pero no es tan fácil que las chiquillas se acerquen. Siempre tenemos la responsabilidad, o la responsabilidad cultural de mantener la familia. Aunque no sea en la realidad o la práctica, pero hay un montón de pesos culturales, estigmas que nos mantienen ahí prisioneros de nuestras propias creencias. Y en emprender algo, sea lo que sea, un pololeo, una nueva relación, una empresa, pasa por el criterio de qué es lo que yo pongo como capital personal a esto. Claro. El esfuerzo, la responsabilidad de levantarme temprano, el saber que voy a perder, el saber que a lo mejor gano, el saber que existen las redes sociales y cómo me preparo en eso, porque las redes sociales también hay un analfabetismo grande. Claro. Y no porque sea un analfabeto, sino que apareció otro lenguaje que es muy nuevo, entonces vamos quedando todos fuera. Exactamente. Bueno, y por lo mismo quería preguntar acá a José Andrés, esto de difundir, porque hoy día tenemos la gran oportunidad de contar con internet, de contar con redes sociales, que ha sido una tremenda ventana para muchos de nosotros, en todo sentido de la palabra. Ahora, para los emprendedores, está muy en boga el llamado marketing digital, que en el fondo es las formas o las tácticas, podemos llamarlo así, de cómo mostrar tu producto o tu servicio. ¿Qué tan importante es mostrarse a través de internet y en redes sociales un emprendimiento? Bueno, totalmente. La tecnología va promoviendo muchas herramientas de difusión y que te permiten básicamente apuntar a más clientes en tu emprendimiento. O sea, hoy día estás a unos clics de distancia de tener tal como un negocio, tienes un local comercial, tú con un par de clics puedes tener tu local comercial virtual, Claro. tu página web, tus cuentas de redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera. Entonces es algo vital, es una herramienta de la cual sin duda yo recomiendo siempre que los emprendedores aprovechen. Claro. De igual forma,
que lo que hemos conversado, las aristas legales, tributarias, etcétera, siempre busca apoyo. O sea, tú puedes ir aprendiendo. Hay muchos cursos online también donde te enseñan desde lo más básico para poder posicionar una tienda digital, para poder posicionar un sitio web en la cual puedas ofrecer tus servicios. Hay una serie de también sitios que ayudan a un emprendedor a formalizarse básicamente, porque te entregan una plataforma de control interna de los posibles clientes que van llegando, de cómo ofrecer tus servicios. Entonces hay muchas herramientas que sin duda merece la pena explorar, y que la recomendación del área legal siempre tiene que ver con antes de darle mucha difusión a tu negocio, que tengas una estructura básica detrás. Claro. Básicamente para minimizar estos riesgos que pueden haber en tu proceso. Y en eso, Nicolás, tú tienes formación en eso. Yo veo que subes material y bastante interesante. Sí. Y los links, cómo se conectan. Sigo tus páginas y son muy atractivas, muy dinámicas. Sí. Entonces, también tienes formación en eso como periodista. Claro. Porque está los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, periódico, pero todos estos medios de comunicación que son novedosos. ¿Cómo te ha ido en eso a ti? Bien, mira, naturalmente he estado descubriendo varias cosas que, como dice José Andrés, hay muchas herramientas que son absolutamente gratuitas, que no solamente le han servido a los emprendedores, sino que también a la gente que se dedica a estar conectada a internet, ya sea creadores de contenidos, comunicadores, emprendedores, y todos tienen como un factor en común, que es darse a conocer de las maneras en que hoy se están desarrollando en las redes sociales. No sé, por ejemplo, estar muy atento a las tendencias del momento, las formas de cómo hacer videos, de cómo generar fotografías, afiches, etcétera. Y hoy estamos invadidos prácticamente de herramientas para poder desarrollarnos de mejor manera. Tenemos, además de las redes que nosotros conocemos como Instagram, como Facebook, TikTok, etcétera, están los complementos. Herramientas que nos ayudan, por ejemplo, a diseñar, la misma inteligencia artificial, que también nos ha facilitado mucho la vida, en el sentido de que se ha convertido prácticamente en un asistente personal para nuestros quehaceres diarios. Entonces, claro, yo creo que hoy día está hoy día el camino en cuanto a ese tipo de instancias es mucho más fácil, no tan pedregoso como años atrás, porque yo me acordaba lo que decía José Andrés respecto al tema de que los emprendedores tienen que difundir su emprendimiento. Antiguamente se ocupaban los flyers, ¿cómo se llama? Las mismas tarjetas de presentación, el volanteo, el boca a boca, y hoy todo eso se ha reemplazado prácticamente con la aparición de las redes sociales, con esto de poder generar contenido que interese a la gente, porque va más allá de vender un producto, sino que de vender una experiencia, de vender, por ejemplo, un video divertido relacionado a un emprendimiento. Por ejemplo, no sé, yo he visto varios casos de emprendimientos que hacen como una especie como de pequeño sketch de humor relacionado a comprar el producto, pero en el fondo te invitan a comprar el producto, pero no te invitan a comprar el producto. A ver, ¿cómo lo explico? No te invitan directamente a comprar el producto, sino te invitan a disfrutar de la experiencia. Claro, exactamente. Sí. Y eso es una buena dinámica que ha ocurrido durante este tiempo, José Andrés. Claro. Entonces, en tu experiencia, porque tú trabajas en lo que es comunicar. Claro, exacto. Trabajas en transmitir emociones, muchísimo ideas. La forma de comunicar. Muchísimo la forma de comunicar. Antes solamente nos remitíamos a los medios tradicionales, de ver la televisión, escuchar la radio. Hoy día estamos en una etapa donde hay un exceso de información, hay una cantidad. O sea, antes nos faltaba muchas veces información. Y eso la daba la televisión, la daba la radio, los medios escritos. Y hoy día siento que la información no está sobrando, porque hay una cantidad de medios, o incluso los propios periodistas como uno, también se transforman en una especie de medio de comunicación informando de lo que está ocurriendo. Entonces, estamos viendo una etapa donde hay una infodemia. Esa yo me acuerdo que es un término que acuñé en los tiempos de la pandemia, que se llama infodemia, que es esta especie de exceso de información, este contagio de información que es bastante grande, pero a la vez también preocupante, porque ahí aparecen las llamadas noticias falsas, hay gente que se aprovecha de esas instancias. Entonces hoy día los periodistas lo que están haciendo mucho, o muchos medios de comunicación, es chequear las informaciones que son verdaderas o las informaciones que son falsas o que son imprecisas. ¿Por qué? Porque es la mejor herramienta para que la gente no se guíe en noticias que
no tienen fuente, me dijeron esto, me dijeron lo otro, y ese es el gran peligro que se corre. Así, esa es la gran desventaja, así como también la gran ventaja es que la información hoy día está al alcance de todos. Y juntando estas dos cosas, la que tú dices, el emprendedor antes tenía que pagar mucho dinero en publicidad en medios tradicionales. Claro. Ahora es gratis en los medios de las redes sociales. Pero, ¿cómo sobrevivo y cómo logro que me vean en las redes sociales? Porque esta sobreinformación en donde Claro. ya qué elementos visuales, periodísticos, publicitarios, psicológicos van a permitir que en bajar el dedito ese me llame la atención. Claro. Porque hay 100, 200, 300 y estoy todo el día así y mi cerebro tiene que en algún momento detenerse en ese y mirar. Entonces creo que también hay un desafío importante por tener una tremenda empresa. Existen grandes empresas, pero que van perdiendo capital, van perdiendo producción, venta, porque Se quedan muy atrás. porque se quedaron atrás Claro. en esto de la información. Yo me acuerdo del de caso posicionarse. de dos conocidas pizzerías que cerraron este año porque quedaron literalmente durmiendo los laureles. No innovaron en su menú, no innovaron en redes sociales y tuvieron que cerrar. Así como muchas empresas que no, como que estuvieron, como que tuvieron quizás muchas de esas empresas la porfía de no ingresar a las redes sociales. Hoy día es casi un deber, más que casi una obligación estar en las redes sociales o en internet. Esto está muy relacionado con lo que estábamos hablando recién en materia de registro de marcas. Nosotros hablamos mucho de un concepto técnico que se llama distintividad, que es el requisito que tiene que cumplir una marca para lograr ser registrada. Pero este concepto lo compartimos con los expertos en marketing y en branding. Y la distintividad dentro de una marca tiene relación con la posibilidad de reconocimiento que tiene una marca en relación a la gente común y corriente que va a comprar servicios. Y lo segundo, la posibilidad de diferenciación de esa marca con otras. La distintividad en el concepto de branding es clave para poder posicionar una marca dentro de un mercado. Independiente de que si estamos hablando de la emprendedora que está haciendo panceta amasado o de una startup tecnológica que está, digamos, saliendo fuera de Chile, digamos, a prestar servicios tecnológicos hacia otro continente incluso. En ambos casos, el que te preocupes de tener una marca única y de innovar permanentemente a través de todos los medios que estamos conversando, de hacer un logo bonito, distinto a lo que ya exista, de poder conectar emocionalmente con tus clientes, con tus consumidores, a través de dejar experiencias positivas, sensaciones favorables. Claro. Son cosas que están ligadas a este concepto de ser distintivo, de ser único y de ser diferente. Bueno, ¿qué otro consejo le darías a un emprendedor que ya tiene su negocio andando, pero aún no ha hecho estos trámites, por ejemplo, el registro de marca, de figurar en las redes sociales, y además, si existen otras formas de protección, además de la de propiedad intelectual, no sé, por ejemplo, patente, qué sé yo, derecho de autor? Cuéntanos un poquito de eso primero, y después podemos ir a los consejos naturalmente. Perfecto. Sí, bueno, en materia, bueno, el registro de una marca es una de las tantas formas de protección de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual uno la conoce en la familia del mundo legal como las herramientas o las formas de protección de cualquier creación humana en los diferentes aspectos. Estamos hablando de empresas y el nombre de una empresa, registro de marca. Pero quizás estamos hablando de que uno de nuestros televidentes está escribiendo un libro, por ejemplo, o es artista y diseña obras. Eso también debe ser protegido a fin de que se resguarden los derechos asociados a esto. Tú puedes el día de mañana vender este tema y que se te reconozca como el legítimo dueño, no que aparezca otra persona y diga, no, yo pinté ese cuadro, no él. Bueno, estos son los derechos de autor también, muy ligados a, como les comento, los artistas, los músicos, para la protección de sus creaciones. A nivel más industrial, una empresa que desarrolla un proceso productivo innovador lo protege a través de patentes de invención. Y así hay una serie de derechos como secretos empresariales y otros. Claro. Y en cuanto a los consejos para los que han hecho todavía los trámites, tienen su negocio pero aún no han hecho los trámites, por ejemplo, de registrar una marca, Está informal. Claro. Está
funcionando, Claro. pero transformar. Y hoy ya has dicho un poco los beneficios que tendría formalizar un poco su emprendimiento. ¿Qué consejos? Bueno, perdón, estoy un poquito con tos. Emocionado. Emociona estos temas. Un poquito de tos. Recién hablábamos de varias cosas, pero yo creo que el consejo más relevante es que si tú ya tienes cierta exposición con tu marca, es sin duda averiguar el proceso de registrarla y protegerla. Independiente de la formalización, hay muchas personas que piensan que para registrar una marca necesito tener una empresa formalizada, como una SPA u otra cosa. Y eso no es así. Si yo hoy día estoy pensando, y imagínate, con mis propias herramientas diseñé quizás un logo en algún software como Canva, creé las cuentas de redes sociales y otras cosas, la recomendación es acercarte a INAPI y buscar asesoría para proteger eso que estás creando. Yo creo que el principal consejo siempre en estos temas es buscar ayuda, buscar apoyo y aprender de los que saben, la gente que ya ha pasado por este camino, como lo conversábamos anteriormente. Creo que dedicarle tiempo a aprender es la inversión más grande que puedes hacer en tu empresa. Finalmente, yo lo que siempre comento es que emprender es un camino de mucho crecimiento, no solo profesional, sino que también personal. Entonces, el tiempo que tú le dedicas a aprender, no solamente el cómo llevar el negocio, sino que también cómo yo como persona estoy bien frente a las vicisitudes que implica enfrentar estas dificultades, digamos, de tener una empresa, que son naturales e inherentes a cualquier negocio. Te vas a encontrar siempre con dificultades, te vas a encontrar siempre con problemas. Y vas a cometer errores, porque eso es natural y es obvio como parte del proceso. Lo importante es siempre buscar estar aprendiendo y estar asesorándote quizás por las personas que sí te pueden ayudar a dar un salto de calidad o evitar ciertos errores que impliquen pérdidas de tiempo o costos importantes. Yo creo que acá los mayores sustos son siempre el tema de deudas que se pueden generar, el tema de salir un poco del sistema financiero porque el negocio no funcionó bien. Y ante eso yo creo que hay mucha información disponible. Con solo googlear hoy día, como decíamos recién, Claro. con solo googlear tú puedes encontrar mucha información respecto a tips. Hay muchos cursos gratuitos Y también. muchos cursos gratuitos. Y también Sense tiene muchos Claro. cursos online. Google también. Y totalmente. Claro. O sea, Y ahora, porque yo creo que estamos casi en la hora. Mira, ahí justo llega nuestro amigo. Hola muchachos, ¿cómo están? Felipe, pasa. Hola, mucho Hola, gusto. hola. Estaba con Hola, mucha atención muchacho. escuchándolos. ¿Cómo están? Asiento ahí, acomódate. Voy a acomodar esto un poquito. Acomodemos por acá, por favor. Súper. Ahí está. Y si alguien quiere contactarse contigo, ¿qué hace? ¿Cómo te ubica? bueno, seamos consecuentes de lo que estamos hablando, que pueden entrar a internet, pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestro sitio web, como praviclegal.com. Pravic, ¿cómo se escribe eso? Con I latina y con K. Y V corta, legal. V. Exacto, Pravic. Ya. Con B corta. Correcto, Con ese es el Y nombre y K. de la empresa. Ya. ¿Y por tu nombre? También me pueden encontrar. Yo creo que van a, si vos googlean José Andrés Urrea, abogado, sin duda va a aparecer ahí toda la. José Andrés Urrea, abogado. Así es. ¿Usted tiene algún emprendimiento? Mira, cuando fue el tema de la pandemia, estuve metido ahí en el tema del emprendimiento, en el tema de la fruta, pero ya pasó un poco eso pero he escuchado con mucha atención todos los tips que nos diste, así que son buenísimos. Así que te voy a seguir en redes sociales. Genial, gracias. Ya lo saben. Pravic con Y y K para que lo sigan ahí en redes sociales. Sobre todo la invitación para aquellos emprendedores que quieren iniciarse con todas las de la ley, como podemos llamarlo así. Exacto. Vamos a ir terminando entonces, amigas, amigos, listos. en este programa. Ahí está Felipe que asoma su cara. Por aquí, algo me ve. Eso. Ahí Y, está. Bueno, hemos hablado hoy día temas relacionados con la vida, con lo que hacemos, como un emprendimiento, cualquiera sea, hasta un emprendimiento de amor. Hay que pensarlo muy bien para no equivocarse Sí, pues. y para que el emprendimiento de amor funcione y crezca y tenga retoños y nietos. Claro. Bien. Ya en el fondo, que por ejemplo la familia ya un emprendimiento. Sí, y un gran emprendimiento. Un gran emprendimiento, sí, totalmente. Oye, fue una muy buena conversación. Muchísimas gracias, José, Gracias por invitarme. por estar con nosotros. Por Feliz, esta invitación. feliz de estar acá, así que lo pasamos muy bien.
interior. Muy bien. Hasta pronto, amigas, amigos. Nos encontramos en un siguiente programa aquí, compartiendo, comiendo. No comió nada. Sí. Cada uno sabe lo que hace. Claro. Estamos a tiempo todavía, ¿no? Chao, chao. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Chao. Bom 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 dang 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 ding a dong ding blue moon blue moon dip 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 blue moon blue moon dip 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 blue moon.